Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas. ¿Cómo va? Con calor. Está levantando la humedad, ¿no? No, igual yo estoy en el sur y hoy hace calor. Ayer hacía frío y hoy hacía calor. Y acá parecido, está saliendo el sol y está levantando la temperatura acá en La Plata. Bueno, como siempre esperamos unos minutos que se terminen de conectar el resto de las y los compañeros. ¿En qué parte del sur estás, Santi? En Trelew, Chubut. Estuve hace poco, hace 2 meses. La primavera arrancó con todos los climas juntos. Frío, calor, viento, frío, todo junto. Para que no te aburras. Todavía no sabemos cómo vestirnos. Estamos ahí probando. Bueno, somos poquitos por ahora. Si no se conectan, largamos igual. Bueno, si quieren, quienes quieran prender cámara, por lo menos interactúo con alguien además de letras, les agradezco. Ya estamos. Yo estoy terminando de comer, profe. Termino y prendo. Dale, Wanda. Buen provecho. Profe, yo igual, termino de masticar y pongo. Pero qué pacatos, qué recatados que son, que no les gusta que la gente... Y por ahí es pánico, me cae mal la comida. Ah, yo les aclaro que cuando era la presencialidad, no ustedes precisamente, pero quiero decir, los estudiantes no tenían tanto prurito en comer mientras daba la clase, estaba con Foucault y ustedes ahí hincándole a la ensalada o al sándwich. Nada, no sé. Yo hago eso igual en varias clases, pero no sé, me da cosa. Depende de lo que estés comiendo también, ¿viste? Ah, ¿querés contar? Sorrentino. Una Ah, cosa me tecla una galletita, algo, pero. claro. Falta que digas Foucault y está ahí, sí. Bueno, vamos a ponerle un manto de seriedad a lo que claramente no lo tiene, así que lo vamos a poner como podamos. Comenzamos entonces lo que es muy posiblemente el último de los encuentros con descarga de contenidos, con una serie de contenidos que de alguna manera empiezan a cerrar este seminario sobre teoría social del cuerpo. En un rato nos vamos a referir, si quieren, alguna consideración que quieran hacer sobre el trabajo final. A mí, por mi parte, abrir explicitando, bueno, la consigna ya la saben, pero explicitando la importancia que tiene la voz de ustedes, y no la voz, o sea, es importante utilizar la bibliografía del seminario, sí. Es importante utilizar los recursos audiovisuales como disparadores de alguna cuestión, seguro. Pero también es muy importante la mirada crítica que ustedes puedan desarrollar sobre el cuerpo y las prácticas corporales, sobre el cuerpo y la subjetividad, o sobre el cuerpo y esta lectura biopolítica. Les cuento un poco el chiste, quizás con esto es como que les estoy dictando las conclusiones a todos los trabajos y después me llega un refrito de todo lo mismo, pero les cuento un poco el chiste, les spoileo cuál es el final de todo esto. Bueno, como les dije la primera clase,
y lo bueno que tiene la virtualidad es que está grabado y no es falso. El sentido de todo esto es pensar que a toda concepción sobre el cuerpo, a toda práctica que tiene por objeto el cuerpo, necesariamente se le ajusta, se articula con una concepción de sujeto y de política. Esto es, que lo que llamamos cuerpo, como concepto puede ser definido, ya lo vimos en términos del diccionario, de muchas maneras. El diccionario de la Real Academia Española, según habíamos visto, tenía 105 acepciones de cuerpo, pero más allá de eso, los cuerpos son en tanto prácticas circunscritas en un territorio o contingentes. Y en este sentido, la lectura de la relación entre el cuerpo y la política, esto es, entre los modos en los cuales las sociedades se organizan a sí mismas, y ese cuerpo ahí en ese contexto, pero al mismo tiempo las relaciones que ese cuerpo o esa concepción de cuerpo tiene con las diversas subjetividades, eso es lo que nosotros llamamos un cuerpo o una teoría social del cuerpo. Por eso esas unidades que tienen en el trabajo final y que la idea es abordar ese entramado, cuerpo, sujeto y política, desde diversos materiales que nos funcionen como disparador. Más allá del fin, lo que vale la pena es pensar qué relaciones cuerpo, sujeto y política se dan en nuestras sociedades contemporáneas. Y empezando a cerrar el seminario, retomo como una suerte de hilo conductor que fuimos desarrollando. Primero, es entramado. Segundo, que los cuerpos son en tanto una práctica que es contingente. Esto es, no existe tal cosa como el cuerpo, sino como prácticas que toman por objeto esos cuerpos. Y entonces, dentro de un enorme universo de relaciones posibles entre cuerpo y sujeto política, nosotros tematizamos uno en particular, que es el gran área educación física. Y en ese registro, los cuerpos que trabaja la educación física son particulares, por lo menos tienen una serie de relaciones particulares, porque implican estar inscriptos en una gramática escolar, o sea, hay tiempos, espacios, hay órdenes de palabra y jerarquías que impactan en diversos órdenes, no solo en qué se puede y qué no se puede hacer, qué se puede y qué no se puede decir, qué se puede y qué no se puede sentir o pensar, sino también que depende de la edad que tengas esas variables, o sea, depende de la edad que tengas, hay cosas que puedes decir, hacer y otras que no. Para decirlo de una manera muy sencilla, un niño o niña de primaria tiene que pedir permiso para ir al baño, diferente de un estudiante de secundaria que puede faltar alguna hora o estando acá mismo en el Zoom, ninguno de ustedes me va a pedir permiso para ir al baño, ¿no? Entonces hay tiempos y espacios para cada cosa, y entonces los cuerpos en los que se desarrolla la educación física son contingentes a distintas realidades que son atravesadas por edad, por género, no es lo mismo las distintas concepciones de género, ni tampoco las de clase, etcétera, etcétera. En toda esta, en todo ese universo que conforman las prácticas de la educación física, hemos visto algunas configuraciones en sus nacimientos de la gimnasia y del deporte, y cómo afectaron en el devenir de la educación física, ya sea en su constitución entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero también durante ya entrado el siglo XX, cuando se configura esto que dábamos a llamar un cuerpo biopolítico. Y en ese registro aparecía una pregunta que queda ahí tecleando, que no la vamos a responder, pero que queda ahí como, quizás como castigo, más que como algo motivante, que es finalmente qué gramáticas del cuerpo son los que trabaja la educación física, y si esta pregunta que les hacía la vez pasada,
si podemos decir que socialmente hemos pasado de una modernidad sólida a una modernidad líquida, utilizando el concepto de Bauman, si entendemos que la educación física nació en esta modernidad sólida, si efectivamente hemos pasado de una idea de cuerpo sólido a una idea de cuerpo líquido, ¿no? Lo pongo como metáfora, por supuesto, en el sentido si la educación física no continúa educando ese mismo cuerpo con el cual nació. Por eso también la invitación de la mayoría de las producciones fílmicas que tienen en el listado, hay toda una serie que tienen relación directa con la educación física, con sus contenidos, y otras que no, para poder pensar que otros cuerpos son posibles y que otros cuerpos escapan a esa configuración de esa gramática corporal que configura la educación física. Y para hoy, para cerrar, para hoy dos cosas. Dos cosas que podríamos englobar en una frase. Hoy lo que les voy a proponer es pensar una epistemometodología, ahora voy a explicar qué es eso, una epistemometodología de estos cuerpos de la educación física. ¿Qué significa esto? Bueno, si hasta aquí nos hemos preguntado por qué cuerpos, qué concepciones, etc., la intención de hoy es desarrollar una serie de herramientas de cómo pensar, cómo reflexionar, cómo en todo caso podemos interpelar. A ver, no hay otra manera de ser críticos o de hacer un ejercicio crítico que interpelando las prácticas que desarrollamos. O sea, no hay una fórmula que nos vaya a dar como resultado listo. Abandonamos un cuerpo sólido y nos pensamos un cuerpo líquido. Dejamos de pensar el cuerpo de la anatomofisiología y empezamos a pensar otro cuerpo. No hay una fórmula. La única alternativa, el único camino, en todo caso, para ello es poder interpelar práctica por práctica, y para eso es necesario desarrollar no solo un posicionamiento epistémico, sino metodológico. Y por eso esa idea de una epistemometodología, o sea, pensar el qué, pero también pensar de la mano del cómo, y entonces las herramientas que vamos hoy a desarrollar tienen que ver con algunas herramientas metodológicas de cómo pensar la especificidad de lo corporal. Y la otra gran cosa que vamos a hacer, que tiene que ver, que está muy relacionada con lo que recién planteaba, tiene que ver con, lo voy a poner de esta manera. Si tuviesen que tatuarse una imagen de su trayectoria, por lo menos en términos de teoría, ¿no?, en el recorrido de la educación física, si tuviesen que decir, bueno, una frase con la cual ya tenés la mitad de la nota ganada, diría yo que algo que se estableció con mucha fuerza es esa idea de que el cuerpo es una construcción social, ¿no? Para decirlo mal y pronto, si uno aprende a decir eso, es como que ya tiene la mitad de la nota ganada. Lo que yo quisiera terminar, porque hemos de alguna manera desarrollado un poco, argumentado esto de que el cuerpo es una construcción social, lo que quisiera hacer para terminar es justamente cuestionar esa frase. Comprender los límites que presenta la idea de pensar que el cuerpo es una práctica social, una construcción social. No para caer en su supuesto contrario, ¿no? O sea, no para volver a la idea de que el cuerpo es una naturaleza, sino justamente para entender los límites, no solo del cuerpo como naturaleza, sino del cuerpo como efecto de naturalización de lo social, que es tan riesgoso como pensar que somos un físico. Dicho de la manera más burda que me pueden entender, es tan riesgoso pensarnos anatomofisiológicamente, o sea, por caso, el mundo se dividiría en dos, vamos a decir así, penes por un lado, vaginas por el otro, o por edades, hasta determinada edad y después de determinada edad, quiero decir, criterios evolutivos. Es tan riesgoso este criterio de naturaleza del cuerpo como la naturalización de lo social. Esto es,
Por ejemplo, que hay roles designados para personas de determinado tipo de clase social o determinado tipo de edad o de determinado tipo de género. Y entonces hacia ahí vamos a tratar de cerrar el seminario con esa inquietud de cómo pensar el cuerpo como una construcción social presenta una serie de límites de los cuales hay que sortear, porque si no acabamos solidificando aquel cuerpo que queríamos justamente fragmentar, disolver, dejar de pensarlo como una cosa estándar. Bueno, si se entendió la mitad de lo que acabo de decir, yo creo que me puedo ir hecho y derecho, tranquilo. No le digo irme a mi casa porque estoy en mi casa, pero convengamos que acabo de meter como muchas cosas todas. Como no podía ser de otra manera, vamos a compartir pantalla y vamos entonces a terminar de construir este marco teórico que hemos desarrollado en el seminario con esta idea de construir el cuerpo y con una serie de consideraciones epistemo-metodológicas para investigar, pero en realidad son para reflexionar, para pensar qué es esto del cuerpo y la sociedad, ¿no? Lo primero, unas preguntas que ya las había arriesgado en clases anteriores, pero que otra vez las quiero retomar para que estén ahí sobre la mesa. ¿Cuál es el objeto de la educación del cuerpo? Podría preguntar en realidad más directamente cuál es el objeto de la educación física. Y entonces una primera pregunta sería, ¿es el mismo el objeto de la educación física que el de cualquier otro tipo de educación del cuerpo? Solo en este momento lo estoy viendo a Santi, al resto no los veo porque es el único de los que me selecciona Zoom para ver. Pero yo entiendo que la respuesta que estarían haciendo es no. O sea, hay algo específico, espero yo, que en estos 5 años hayan aprendido que hay algo específico de la educación física que es distinto a otros modos de educar el cuerpo. O sea, quiero decir, es lo mismo enseñar un lanzamiento suspendido en handball que a controlar esfínteres a un niño de 2 años. Son 2 modos de educar el cuerpo. Espero que me digan que no. Espero que digamos, bueno, no es lo mismo. Es lo mismo enseñarle a alguien un lanzamiento de básquet o cómo hacer una vuelta carnero o el juego del aro móvil que enseñarle a otra persona cómo dibujar, que también es un tipo de educación del cuerpo. Yo esperaría que me digan que no. Inclusive me gustaría avanzar más. Es lo mismo. O es educación del cuerpo solo aquella que involucre el movimiento. O podemos pensar que una partida de ajedrez virtual, para decirlo de una manera, o la memorización de la tabla del 10 no tienen algo que ver con el cuerpo. ¿Llamamos educación del cuerpo a aprender a sumar y a restar? Bueno, si uno se atiene a las concepciones más tradicionales, va a decir no, a eso por lo menos los sistemas educativos lo han llamado como una educación intelectual y lo ha separado del cuerpo. Sin embargo, algo del cuerpo hay. Aprender a escribir. ¿Es algo intelectual o físico? En esta famosa vieja triada intelectual, moral y físico. Saquemos lo moral. Uno puede escribir en el pizarrón
la puta madre, no es moralmente muy... ¿Es intelectual o es físico? Es una pregunta. Lo cierto es que... Macarena. No, intelectual. En la vieja escuela. Sin embargo, hay que aprender a agarrar el virome. Yo dije aprender a escribir, ¿no? O sea, o si querés el teclado para hacerlo. Hay algo de corporal. ¿O no? Inevitablemente. Inevitablemente, dice Santi. Salvo que esté conectado con algo que me escriba por mí y que yo no use nada de mi cuerpo. Pero... Perfecto. Vamos bien ahí. Entonces la pregunta que voy a dejar planteada para avanzar es, ¿no será acaso que toda educación es intelectual y que el cuerpo es una tecnología para ello? La máquina que usa Stephen Hawking para que hable por él, o alguien que yo le dicto y escribe, es casi lo mismo como decirle a mi mano, dale, escribí. No sé, sé que parezco que estoy Black Mirror y me tiré una de ciencia ficción, pero lo que los invito a pensar es eso. No es que en última instancia toda educación es intelectual, utiliza el cuerpo como su dispositivo y a la moral como su retórica legitimadora. Repito para que se entienda bien. No es en última instancia toda tarea educativa, una educación, en esta supuesta triada, ¿no? Educación intelectual, moral y física. No es que toda educación en última instancia es intelectual. Utiliza el cuerpo como su dispositivo, sea para que se quede quieto o para que se mueva, para que aprenda un flip-flap o para que se quede quieto callado mientras se escribe en el pizarrón o copies. Y la moral es su retórica legitimadora. O sea, en última instancia, ¿qué hacemos en la escuela? Aprendemos a ser buenas personas, ¿no? Ese es como el eslogan, ¿no? O sea, ¿no es eso un poco como nace la educación, la escuela, y donde se justifica la educación física? Pero entonces, lo pongo como pregunta. Yo les dije que no iba a responder un carajo. Yo hoy vine solamente a generarles dolores de cabeza, nada más. Pero la pregunta es, a no ser que alguien me quiera refutar lo que acabo de decir, ¿no? Profe. Sí, Martín. Sí, ¿cómo andás? Recuerdo una clase que decías que, como hipótesis, incluso del seminario, que la educación física es más una educación moral que una educación física. Ahí resaltando lo moral más que lo intelectual que estarías resaltando ahora. Sí, Martín, por un lado, y ni tanto por el otro. A ver, quiero decir, a ese mismo argumento que dije en esa clase, lo que estoy haciendo es dando un pasito más. Y estoy generalizando, estoy sobre la primera pregunta, sobre la educación del cuerpo. Olvídate de la educación física. ¿No es que toda educación en última instancia es intelectual, utiliza el cuerpo como su dispositivo y a lo moral como retórica legitimadora? Y en el caso de la educación física, es lo mismo. Quiero decir, en última instancia lo que hacemos es la transmisión de un saber que comúnmente llamamos intelectual, utilizamos al cuerpo como su recurso, y ¿cuál es la argumentación de por qué les enseñamos a los niños a jugar a la mancha? Para que aprendan la convivencia pacífica en este mundo. No sé, esas frases. Sí, es esa educación física utilitaria para lo demás. Bien. Yo te diría una cosa. Insisto, perdonen que hoy voy a arriesgar muchas preguntas, pero porque quiero que se vayan como reflexivos. ¿Hay alguna educación física que no sea para? Digo, para algo externo a ella.
en este caso. Bien, ese sería un camino, ese es un buen camino. Reivindicar la educación física por su propio valor. O sea, yo enseño educación física, cualquier contenido de educación física, porque vale en sí mismo, no por una educación moral, ni siquiera por una educación intelectual. Retomo el hilo de lo que intentaba señalar antes. Perfecto. Supongamos que este tirabomba de Balak tiene razón en lo que está diciendo y que en última instancia el cuerpo es apenas una tecnología, un dispositivo, algo que me ayuda para algo. Y como recién hablábamos, si no me equivoco, con Macarena respecto a la escritura, la enseñanza de la escritura es una enseñanza intelectual que usa el cuerpo para escribir. O como decía Santi, una máquina puede hacerme moverme sin que yo no me mueva. Bien. Supongamos que todo eso es cierto. ¿Qué es lo específico de la educación física? ¿Cuál es el objeto de la educación física? Ahí es donde la cosa es necesario darle una vuelta de tuerca. Hacia eso vamos. O sea, la última de las filminas de este seminario va a intentar dar por respuesta cuál es el objeto de la educación física. Me gustaría algunos puntos de partida señalar de esto que vamos a hacer ahora. Primero, pensar la relación entre qué es y cómo se constituye, porque son dos relaciones que van de la mano. Quiero decir, responder a qué es un cuerpo implica cómo se lo concibe en determinado contexto. Para eso lo que hay que hacer es, como diría Gastón Bachelard, que retoma Pierre Bourdieu, establecer una suerte de vigilancia epistemológica. ¿Qué significa esto? Pensarlo contingentemente, contextualizadamente. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, tratando de entender no que el cuerpo es una naturaleza, eso ya lo dijimos, ya lo salvamos. Ya este seminario enterró la idea de que el cuerpo sea algo como una naturaleza. Sin embargo, lo que no pudo enterrar, de hecho, lo que estamos todo el tiempo hablando, son de las naturalizaciones del cuerpo. O sea, en cuanto no hablo de ningún cuerpo específico, ni el de Santi, ni el de Agustín, ni el de Macarena, ni el de Andrea, no estoy hablando de nadie, en ningún contexto, en ningún particular, lo que hago es naturalizar. Y entonces la propuesta que tengo es, bueno, ¿cómo hacemos para salirnos de esto? ¿Cómo hacemos para salirnos de que el cuerpo no es naturaleza, pero que el cuerpo no es efecto de la naturalización de lo social? Sino que somos autómatas. O somos animales o somos autómatas. Pero, digo, si no hay nada en el medio, ¿dónde está nuestra subjetividad si somos pura objetividad? La única manera para poder desarrollar eso es estableciendo una suerte de sociogénesis o sociogénesis crítica, diría Norbert Elias. Esto es comprender los procesos que permitieron que se conciba que esto es corporal y esto no. Que se conciba, voy a decir boludeces, que se conciba que el ajedrez es un deporte y las damas no. Solo se puede explicar a partir de procesos históricos, no hay nada en el medio. O que se piense que la escritura a mano, una virome, es intelectual y no físico. Sí, o el gambito de la reina, ¿no? No es del rey. Y la película es de la reina, pero el más importante es el rey, eso también es cultural. Bien, ahí podemos explicar, hay una cierta sociogénesis política de cómo se ordenan las fichas del ajedrez. Perdón que estoy trabajando y escucho de acacho, pero bueno, después escucho el replay. Bueno. Digo, todas las prácticas tienen una historia o tienen su sociogénesis, o sea, cómo se constituyeron socialmente y pueden explicar. ¿Para tratar de qué? Miren, como diría Foucault, no para tratar de entender la verdad de nuestra historia. O sea, no para tratar de entender lo que les conté de cómo se fueron constituyendo las bases epistémicas de la educación física respecto del cuerpo,
cómo las gimnasias y los deportes tuvieron concepciones de cuerpo y eso forjó una gramática corporal. No es para eso, para ver qué tan verdadero es esto de la historia, sino para ver la historia de nuestras verdades. La única manera que tenemos para romper con el techo de cristal, para romper con las desigualdades sociales, para romper directamente con la estabilización social que producen las prácticas sociales respecto a las clases sociales, la única manera que tenemos para romper con todas esas desigualdades es tratando de entender la historia de nuestras verdades. ¿Por qué llegamos a aceptar tácitamente que hay personas mejores y peores? O que un campeón olímpico gane más que otro, porque la sociedad valora más un deporte que otro, etcétera, etcétera. Y entonces, eso nos va a permitir poder interpelar esa idea de que el cuerpo es una construcción social. Porque sabemos, el cuerpo no es una esencia, no es una materialidad, no es una naturaleza, ya lo venimos diciendo, ya lo venimos poniendo en tensión desde Descartes hasta hoy, desde la primera clase hasta hoy, desde agosto empezamos, no me acuerdo, hasta hoy. Pero no tenemos que caer en el otro lado de la misma moneda, que es que todo es una construcción social. Porque, y acaba la pregunta tácita, si todo es una construcción social, ¿de qué me sirve definir algo si todos tienen la misma propiedad? Podemos aceptar, el cuerpo es una construcción social. Bien. ¿Qué no es una construcción social? ¿Qué no es una construcción social? Pues si todo es una construcción social, no sirve de nada definir las cosas porque no definen. La idea de una definición es que tiene alguna característica. Si todos tenemos la misma característica, todo tiene la misma característica. Eso por ahí sería Agustín. verlo desde una perspectiva no holística. A ver cómo sería eso. A ver si te sigo. Creo que en alguno de los textos dice holístico, como de no verlo desde una perspectiva holística, o sea, no como un todo. Eso no sería ni verlo como una construcción social, ni verlo como algo natural. Bien. Hasta ahí estaríamos de acuerdo. No sé si pararse en el medio, pero tampoco ni totalmente uno ni totalmente otro. Bien. La pregunta es cómo. Quiero decir, coincidimos rápidamente que el cuerpo no es pura naturaleza. Coincidimos más fácilmente que el cuerpo es una construcción social. No me digas que no respondiste, Agustín, nunca eso. Nunca usaste en un trabajo esa frase. Que no es que esté mal. Lo que yo pongo en tela de juicio es una serie de cuestiones que voy a ahora argumentar, así después seguimos hablando. ¿Qué significa decir que el cuerpo es una construcción social? Yo lo que les vengo a preguntar es una serie de cuestiones. Primero, algunos hablan de construcción social, otros de representación social. Por ejemplo, David Le Breton, autor que seguramente deben haber leído. Pero esto implica una serie de preguntas que los y las invito a que pensemos juntos. ¿Qué construye qué? O sea, ¿qué es lo que se construye? ¿Una idea del cuerpo? ¿Una práctica del cuerpo? Andrea. Edu, te quería preguntar si esto de entender al cuerpo como una construcción social, o como lo entendimos hasta ahora, por lo menos yo lo estoy empezando a problematizar ahora, tiene que ver con esto de legitimar un poco las diferencias que tienen que ver con, no sé, los estatus sociales, con las desigualdades representadas a partir del género. No sé si tiene que ver con esto o estoy entendiendo mal. No, o sea, tiene que ver con eso, no estás entendiendo mal. A ver, ahora en un ratito voy a avanzar sobre una serie de preguntas que en parte van en la línea de lo que estás diciendo.
La idea de que, ya que si querés, les spoileo el final de todo esto. Total, nadie pagó la entrada, así que... Perdón, pasa que estaba intentando entender y como me quedó esa idea, y dije, bueno, te voy a preguntar, capaz que me estoy adelantando también. Nunca pides perdón por tratar de entender. A ver, decir que el cuerpo es una construcción social es el punto de partida, nunca el punto de llegada. El gran problema es que lo han usado, no voy a escupir para arriba, como una suerte de conclusión, cuando es el punto de partida. O sea, ahora en un ratito les voy a explicar por qué es el punto de partida, pero lo que quiero decir es, esta frase dice poco. Dice, bueno, a ver, ¿qué construye qué? Si algo se construye, ¿eso implica que hay una materialidad? ¿Algo que se construyó? ¿Esa construcción es para siempre? ¿Es momentánea? Digo, una construcción totalmente momentánea, instantánea, no tiene mucho sentido, no es ninguna construcción. O sea, la idea es que algo se mantiene. Perfecto, ¿qué es lo que se mantiene? ¿Qué significa decir que es una construcción o representación social? Y acá va en línea lo que vos preguntabas, Andrea. ¿A qué sociedad representa? Quiero decir, ¿todos tenemos la misma construcción social? ¿Sí o no? Hágame con la cara porque... ¿Todos tenemos la misma construcción social? No. O sea que hay tantas construcciones sociales como individuos. ¿What? ¿What? Y el mismo individuo que tenga 2 o 3. Bien, Agustín, ahí va. Bien, Agustín. Una misma persona puede tener varias construcciones sociales. O no somos contradictorios. Pero lo que quiero decir ¿es una construcción social o es una construcción individual de lo social? Cambia totalmente el eje. Elige tu propia aventura. Vuelvo. ¿Es una construcción social o es una construcción individual de lo social? Cámbiala en perímetro. Yo creo que nunca puedes terminar de ser individual porque también te apegas de otras construcciones. Creo que se construye así individualmente de lo que pienso yo, aunque tenga contradicciones, pero nunca escapa de lo individual, nunca termina siendo singular, digamos, o sea, mi perspectiva. Pero algo de individual tiene que tener si no somos impropios a nosotros mismos. Fíjense, se metieron en el lugar donde quería que nos metamos. Perfecto, gracias a los dos por este centro. Primero, si está por cortar, se corta, volvemos al mismo link, ¿no? Pero es una construcción individual, algo de individual tiene, porque si todos tenemos la misma, entonces es totalmente natural. Vamos a decir, es natural de los seres humanos esa construcción social, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede ser tan social que no contemple las significaciones individuales, o como bien dijo Agustín, particulares, que es una palabra clave, que no es lo mismo que singular.